Hola, un gusto estar con ustedes. Soy el doctor Víctor Manuel Ayro Rosillo, director del Centro de Innovación en Ciudades Inteligentes de la Universidad de Guadalajara. Y hoy voy a platicarles sobre cómo podemos mejorar la experiencia de movilidad en el área metropolitana de Guadalajara con la tecnología que tenemos o tecnologías emergentes. Y vamos a empezar entonces con la presentación. Y bueno, pues ese trabajo pues es en colaboración desde el Centro de Innovación en Ciudades Inteligentes con la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, el IEEE y el ecosistema que tenemos en Jalisco de alta tecnología con varias de las empresas con las que tenemos una colaboración continua, así como también con el gobierno del estado de Jalisco y con varios municipios. La realidad es que estamos todos confrontados a lo que llamamos hoy el reto de urbanización, que desde 2010 las Naciones Unidas declararon, donde se estima que para 2050, al ritmo que estamos poblando mundialmente las ciudades, vamos a llegar a un tope de un 70% de gente viviendo en ciudades. Y en ese momento, pues hay algunas cosas que tenemos que prever. Desde hoy ya tenemos el cambio climático, que hace algunos años fue declarado como una prioridad y que puede colapsar a muchas cosas en nuestro planeta. Pero además, la realidad es que también en América Latina ya tenemos de alguna manera 7 ciudades que son megaciudades. Entonces, dentro del reto de urbanización viene el cómo vamos a migrar de 37 megaciudades, son ciudades que tienen más de 10 millones de habitantes, a 100 megaciudades que vamos a tener para 2050. Y una realidad en México es que desde el 2012, según los datos del INEGI, el 78% de la población que tenemos de nuestro país está concentrada en ciudades. Eso quiere decir que ya estamos viviendo este reto de urbanización muy acelerado en nuestro país, y esto entonces nos lleva pues a un tema de grandes oportunidades para poder ayudar al mundo, pero también con esa urgencia de innovar y de generar nuestros propios caminos para no colapsarnos, dado que estamos ya viviendo un tiempo muy acelerado contra lo que se había previsto por las Naciones Unidas. Asimismo, pues está el cambio climático, donde estas concentraciones urbanas tan grandes, la Ciudad de México es una de las megaciudades reconocidas en los rankings más importantes, pero las otras ciudades segundas y terceras, como lo que es el área metropolitana de Guadalajara y Monterrey, no se quedan tan atrás y probablemente a finales de esta década estarán también subiendo a más de 10 millones de habitantes. Y sobre todo esta actividad humana y estos estilos de vida que llevamos, pues ponen en peligro el clima, levantando 1 grado de temperatura contra lo que se había previsto, lo cual implica calentamientos de océanos, que los icebergs o las grandes masas polares y grupos de glaciares se empiecen a desbaratar, y esto aumenta el nivel del mar, y esto pues trae cambios extremos en el clima, en los fenómenos meteorológicos, y entonces las Naciones Unidas crearon los Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde dentro de eso también está contenido las acciones para el cambio climático, pero la realidad es que para una visión a 2030 llevamos una agenda que está con un retraso importante. Y entonces, más que nunca se requiere tener esas capacidades de innovación. Y para la innovación, bueno, pues la tecnología es un fuerte aliado con el que estamos trabajando. Para esto entonces surge desde hace ya más de una década el concepto de las ciudades inteligentes o las Smart Cities, y recientemente se agregó otro modelo nuevo que es el de los gemelos digitales o los Digital Twins. Y entonces en esto se busca mejorar el mundo actual, conectándolo al mundo digital, donde en el mundo digital podemos crear muchos escenarios para elegir el óptimo. Entonces en el mundo digital nos podemos adelantar al futuro, de manera que podamos impactar en la calidad de vida de los ciudadanos en los 3 pilares de la sostenibilidad, que es el medio ambiente, la parte social y la parte económica. Si lo vemos de una manera un poco más usando la tecnología como el vehículo de innovación, pues las ciudades tienen procesos. En esos procesos tomamos información a través de redes de sensores, luego hacemos repositorios de datos históricos que nos permiten entender eso que estamos jalando a través de la analítica, la visualización, y hoy estamos automatizando inclusive algunas decisiones sobre servicios que se están impartiendo a los ciudadanos a través de temas como la inteligencia artificial, y estamos garantizando la seguridad de todos los datos a través de otras tecnologías como lo que viene siendo el blockchain. Entonces, nos movemos en una ciudad en ciclos donde tenemos transporte de datos, procesamiento de información, necesidades de almacenamiento,
Y hay tecnologías que están dentro, como lo que es el Internet de las Cosas, como lo que son las tecnologías de las nubes, junto con esto el Big Data y la inteligencia artificial corriendo detrás, y el tema de redes de nueva generación que nos están dando capacidades y velocidades de transporte pues, muy importantes, como la red 5G, en donde en principio pues, una red 5G está arriba del gigabit de datos por segundo, y esto nos abre pues, también otras capacidades para poder atacar, mitigar y resolver problemas que tenemos comúnmente en ciudades. Cuando estamos viendo la implementación de ciudades inteligentes o smart cities de una forma muy pragmática, lo que hacemos principalmente es evaluar primero cuál es el estado que tiene la ciudad, cuáles son los problemas más recurrentes, para a través de ellos y en base a una vocación que tiene ya tradicional históricamente la ciudad, hacer una visión de dónde queremos que esté en los próximos años. Esta visión se conecta con un plan de calidad de vida para todos los ciudadanos. Posteriormente pasamos a una etapa anaranjada que consiste en planes y proyectos que se van a empezar a aterrizar, los cuales estarán dejando luego los resultados, serán métricas y luego nos movemos en una espiral con estas métricas para regresar otra vez a otra evaluación y entonces por etapas ir haciéndolo, sabiendo que los gobiernos también pues tienen periodos finitos, son periodos municipales a nivel de 3 años, de estado son a nivel de 6 años, y entonces el tema es cómo vamos a hacer estas métricas cada vez que hay un corte con estos gobiernos y estas administraciones que terminan para poder subirlo. Pero para que esto funcione, necesitamos un ecosistema que esté integrado. Este ecosistema pues debe sumar al gobierno, la industria o el sector productivo, la academia y sobre todo la ciudadanía, porque son los que van a calificar al final estas métricas que también están llegando ¿no? de una manera muy, muy tangible. Entonces, construir un ecosistema integrado es una de las misiones que debemos de tener en estos procesos para poder implementar una Smart City. Y luego, la otra parte es que cada ciudad es diferente de acuerdo a su historia, sus condiciones climáticas, sus tamaños, sus retos, sus economías, etcétera. Y entonces, también es muy importante que se adopte mucho de lo que ya está hecho, que está funcionando, pero también que haya una base de innovación local que permita asimilar todo esto para que entonces estas adaptaciones que son importantes para cada ciudad puedan tomar lugar. Y allí es en donde vamos al uso de experiencia, donde para poder innovar con la tecnología, pues sumamos entonces una base de experiencias que van a ser muchas fallas que se van a traducir, que esto lo conectamos nosotros a través del IEEE, como una asociación con la que colaboramos. Y entonces podemos decir que una ciudad tiene varias capas, una de conectividad, otra de infraestructura urbana y otra capa de software que nos va a dar bases de analítica para poder trabajar con toda la información. En esta parte podemos decir que para problemas en ciudades y sobre todo lo que es el objetivo de esta charla, que es la movilidad, requerimos pasar a todos los niveles y hacer toda una integración de procesos, desde que medimos la información y la conectividad hasta cómo la vamos a estar interactuando y cómo lo estamos trabajando en ese gemelo digital que es a través del software. Esto es un análisis que se hizo en Finlandia a través de la doctora Laura Juvonen, que trabaja para las industrias de tecnología de Finlandia y tiene un liderazgo en el tema el aspecto de economías circulares. Y lo que vemos es que seguimos aumentando nuestro consumo de servicios, de materiales, por ejemplo, en edificios. Es increíble que tenemos un problema siempre en las ciudades de movilidad impresionante, pero el uso promedio de un ciudadano del auto, de un auto privado, es del 8%, porque lo usamos para movernos de un punto A un punto B de la ciudad, generalmente para ir a nuestro trabajo, pero después se queda estacionado gran parte del tiempo y luego después de nuestra jornada laboral regresamos a nuestra casa y eventualmente salimos a otros lugares, ya sea por esparcimiento o ya sea por otras necesidades que podamos tener de logística, de abastecimiento, etcétera. Pero en promedio, los autos usan un lugar en la ciudad, nos crean caos, conflicto cuando son privados, pero se están usando solamente el 8% del tiempo. Todo esto, pues el uso se conecta con las oficinas, que son grandes torres de edificios que tenemos. Ahora con la pandemia, pues este uso de los edificios se esparció a las casas, a lo que llamamos el home office, pero en realidad el uso de la oficina solamente es el 40% y el otro resto del tiempo, el 60%, que es cuando dormimos, pues se queda sin ocupación y sin uso de su espacio que está improductivo. Sin embargo, todo esto demanda pues, gran cantidad de materiales para poder ser construidos, donde hay desperdicios.
demandan servicios como la comida, donde también hay mucho desperdicio que se va generando y que no se recicla. Y pues también nos demandan nuestros estilos de vida, que es parte de la logística en la movilidad, productos que solamente usamos una vez y que luego los tiramos. Las ciudades también nos demandan, pues, alimentos, por eso hay un aumento de la agricultura, porque siguen creciendo las ciudades, un aumento del requerimiento del agua, que también es importante, y que también el agua tiene un proceso de transporte que puede ser ya instalaciones propias de la ciudad, pero también puede ser en logística propia que usa las infraestructuras de transporte móvil, de vehículos, el acero, que también tiene una demanda, y sobre todo los consumos de energía. Esto solamente es para dar una fotografía que hay grandes oportunidades para poder generar innovación, y por eso se está trabajando fuertemente en materia de movilidad y cómo se puede hacer esto. Sin embargo, los retos de movilidad son retos de un sistema como en las ciudades que tenemos, que son complejos. Es un primer síntoma cuando vemos una ciudad que está en transición a automatizarse y a convertirse en una Smart City. Pues lo primero que palpamos es que no hay movilidad, que hay problemas de cómo desplazarse y que aumentan los tiempos. Y entonces buscamos en una solución integral para movilidad reducir los impactos ambientales, porque esto representa, como lo vamos a ver más adelante, el 30% de la huella de carbono que estamos dejando y que hoy tiene mucho valor para tener acciones de mitigación del cambio climático. Buscamos que también esta movilidad maximice en lo social, que sea para todos, no todos tienen auto privado, que los costos se reduzcan y también pues, que se garantice la seguridad. En esto, en el área metropolitana de Guadalajara tenemos cerca de 5.3 millones de habitantes, de los cuales 2.5 millones de vehículos que están circulando. Es el parque vehicular que tenemos con cifras hacia 2020, pues está basado menos del 1% en transporte público. En algunas ciudades es mucho mayor el parque que hay de transporte público. 19% en motocicletas, que de alguna manera es transporte privado y un poco compartido también con el sector productivo para temas de logística. Camiones y camionetas de carga es el 40%, es decir, que la ciudad, para poder funcionar en su logística en todos los días, para poder mover los alimentos y los insumos que requerimos para nuestro estilo de vida diario, pues estamos usando el 40% del parque vehicular. Y luego el 39%, que es un espacio grande, pues es de los autos privados que utilizamos para nuestro uso. Eso quiere decir que esos autos, ese 39% se va a quedar en un espacio para lo que es la población que va a trabajar, que tiene su uso del auto solamente un 8%, se va a quedar estacionado y luego lo va a regresar. La realidad también es que tenemos una brecha porque si bien hay 5.3 millones de habitantes, solamente 2.5 millones se mueven en transporte público, el resto se mueve en transporte privado, en sus propios autos. Es un estándar también como de un estatus social que nos da un cierto logro. Y, como decíamos, la movilidad en lo general genera un 30% de la huella de carbono. Pero si tenemos una gran tendencia a vehículos privados, entonces también tenemos un margen de oportunidad para mejorar el transporte público y junto con este transporte público el poder reducir esta huella de carbono que hoy tenemos por un 39% de vehículos privados, y ahí es donde tenemos esta inserción de proyectos que estamos trabajando actualmente. Bueno, ¿qué tenemos en el área metropolitana de Guadalajara para poder innovar? El gobierno del estado de Jalisco ha trabajado muy fuerte en su base de datos del SIGMetro, junto también con el repositorio de datos abiertos del gobierno del estado de Jalisco. Y estos pues tienen ya una gran cantidad de información que tal vez no es muy fácil de asimilar para un ciudadano normal, pero sí para aquellos que están en el sector productivo, para la industria o inclusive para centros de investigación y para académicos, con lo cual se pueden desarrollar ya muchas soluciones. Y entonces, en la carencia de lo que en infraestructura hoy nos falta, sí podemos hacer mucha infraestructura digital que pueda mitigar los problemas que vemos hoy de movilidad y sobre todo hacer un incentivo a migrar de reducir la cantidad de vehículos privados que circulan hoy al transporte público, que es lo que hace más sentido para que podamos desplazarnos mucho más rápido dentro de nuestra área metropolitana, integrando pues los valores que decíamos, ¿no? Desde un tema de economía, un tema de seguridad, un tema de eficiencia en el transporte desde una perspectiva de tiempo también y también en costos, y alrededor de esto pues es parte de lo que está ahí. Y luego también hay un sistema que está haciendo actualmente de corredores inteligentes, 20 corredores, donde están poniendo sensores y otros temas
que nos permite entonces que podamos generar datos de calidad para poder subir aplicaciones de otro nivel. En eso, la contribución que estamos haciendo nosotros al ecosistema viene con una aplicación que hemos generado que se llama Jusi. Jusi empezó hace 2 años con el reto del COVID-19, con la pandemia, en Guadalajara como un piloto único a nivel mundial, respaldado a nivel internacional y a nivel estatal y a nivel local, también desde la Universidad de Guadalajara. Y entonces esta aplicación hoy tiene un módulo para poder hacer transporte y lo que estamos trabajando es poder utilizar inteligencia artificial para hacer itinerarios de viaje de los ciudadanos que se puedan planear y que además reduzcan en cómo nos movemos la huella de carbono. Eso es una de las prioridades que estamos poniendo con este tema de la contribución al cambio climático, pero también estamos viendo hacia el tema de la economía y hacia los datos que tenemos para poder mover a un tema de seguridad. También estamos conectando a los usuarios, dado que los dispositivos móviles es la forma más común ahora de poder contar con información. El 80% de la población del área metropolitana de Guadalajara tiene un teléfono móvil y un smartphone. Entonces, esto nos permite tener un canal de comunicación directa con los usuarios para poder informarles de los estados del tráfico y que puedan también tomar decisiones junto con lo que se generó de la inteligencia artificial y generar alertas. Y también una interfaz que permita pues, a las autoridades y a los inversionistas que están en el sector de movilidad como operadores, saber tener predicciones de dónde, cuándo o cuánto es lo que está sucediendo en un tema y tomar medidas para mejorar el tráfico. Y por otro lado, pues también estamos viendo el tema de que esto nos lleva a temas de blockchain para consolidar los pagos electrónicos y así facilitar en el día a día a los usuarios la manera de poder hacer la integración del servicio de transporte, sobre todo una visión más multimodal, es decir, el auto privado, los estacionamientos, la bicicleta, y también tener un esquema de incentivos a través de una moneda digital que manejamos con blockchain, que está alineada a la paridad del peso y que esto nos permite entonces pues, ser el primer sistema a nivel mundial que tiene un esquema de incentivos, además de estar propiciando la movilidad y estar utilizando estas tecnologías. Esta solución que estamos desarrollando es una solución que está en su etapa inicial, pero abre la oportunidad a través de sus APIs a muchas más aplicaciones que se puedan integrar y soluciones que se puedan desarrollar, que estén integradas y que sean interoperables para poder entonces mejorar el sistema de movilidad que tenemos en el área de Jalisco. Con esto entonces es donde decimos pues, el tema de tener un transporte con movilidad multimodal que integre las estrategias de estacionamientos, de qué podemos usar caminando, qué podemos usar con bicicleta pública principalmente, dado que tenemos pues una de las ciudades que ha tenido más desarrollo en infraestructura para el transporte en bicicleta, para las vialidades, si no es que somos de las primeras ciudades en el mundo que tenemos más de 100 kilómetros desarrollados para poder hacer movilidad de ciclistas y sobre todo pues el tema que tenemos para los autobuses, que es el tema que vemos de incentivar bastante para poder facilitar y reducir también el tema del tráfico mediante un cambio de hábitos, pero que va asociado a beneficios que tienen los ciudadanos. Esta es una vista de las tecnologías que están detrás, en donde hoy trabajamos con tecnologías de la nube. Estas tecnologías permiten que usuarios puedan estar operando y entonces el aplicativo que les mostré atrás permite entonces otras funciones donde integra negocios en proximidad para que puedan beneficiarse de las movilidades en los tiempos, organizaciones de caridad para que pueda haber también apoyo y respaldo de los ciudadanos en esta parte, servicios públicos que estén conectando e informando al ciudadano, la parte de la cadena de bloques, el blockchain, para poder garantizar la privacidad y seguridad de los datos, pero también para poder manejar las transacciones electrónicas integradas. Y con los datos que se van generando de toda esta aplicación, el tener ciencia de datos e inteligencia artificial, como dijimos para los itinerarios, que es la parte que estamos corriendo. Bueno, en esta base, esta es una pequeña infografía que muestra cuando alguien tiene su teléfono, cómo puede uno salir de un lugar, encontrar negocios como taller de bicicletas. Cada vez que yo me muevo genera un incentivo, como el muchacho que está en la bicicleta y tiene en su cabeza una moneda de Jusi, que es la que le está ganando por estar haciendo una movilidad limpia. Subirse en transporte público para poder en el transporte público tener una movilidad más consciente.
y estar esperando, saber tener información en la parada del autobús a través de un dispositivo de la información que está ocurriendo, tener también el acceso durante mi movilidad con información de negocios que pueden estar en cercanía que me podrían apoyar, y esto puede respaldar a las economías locales o las oportunidades que yo podría tener para también apoyar instituciones de caridad. Y en esta base, entonces, pues tenemos ya todo un esquema que permitirá que se vaya desarrollando una plataforma que le dé forma a este sistema de movilidad que hoy tiene muchos elementos que ya están puestos, donde se ha trabajado bastante, pero ahora el tema es un tema más de integración sobre el proyecto que se está desarrollando. Bueno, desde la Universidad de Guadalajara tenemos un centro de innovación, que es donde estamos articulando el proyecto, pero esto no está trabajando solo, está trabajando de la mano con el gobierno a nivel estatal, municipal, y también está trabajando a través de otras instituciones como el IJALTI, como las cámaras que tenemos de industria, sobre las cuales estamos trabajando varios de los temas de los que se conectan en la cadena, y también tenemos colaboraciones internacionales pues, y nacionales con las grandes empresas que están aquí en el ecosistema, que son las que nos permiten desarrollar este sistema. Y también mencionamos en algún momento que estos proyectos tienen apoyo, digamos, en la transferencia de experiencias y en la visibilidad a través de IEEE, y la alianza que creamos de 5 ciudades que son muy diferentes, pero que comparten información en el mundo, como lo que es la ciudad de Kansas en Estados Unidos, pues una ciudad que tiene una población mucho menor a la de Guadalajara, del área metropolitana. Estamos hablando de unos menos del 1,000,000 de habitantes, Trento con 200,000 habitantes, Casablanca que anda sobre los 3 millones y Wuxi que anda sobre los 7 millones de habitantes. Es importante que están en diferentes continentes, diferentes costumbres y formas, y esto nos permite entonces ver retos y entender qué se hizo, qué no se ha hecho, y compartir lo que hagamos para poder expandirlo también. Lo cual da oportunidad a los empresarios locales, pero también a las grandes empresas, de que podamos hacer proyectos transversales a nivel global que puedan impactar, y sobre todo en el reto del cambio climático, que podamos buscar cómo reducir en este esquema. Para concluir solamente, pues lo que podemos decir es que hay que compartir experiencias en las ciudades inteligentes, hay que promover la innovación local en ecosistemas integrados. Las tecnologías emergentes pueden generar mucho valor en lo que estamos haciendo. No todos los proyectos de innovación tienen que ser muy complejos en infraestructura, sobre todo cuando hicimos esta solución, la que estamos trabajando actualmente de JUSI, del Internet de las Personas, nos permite a través del teléfono móvil llegar a los usuarios, extraer datos, pero consolidado también con la información que tenemos ya proporcionada por las bases de datos abiertos del gobierno del estado, y que para el tema de inteligencia artificial y la ciencia de datos, pues es muy importante las fuentes de información, qué tan limpias estén, qué tan curadas estén, y esto nos ayuda mucho en lo que viene siendo los proyectos que estamos viendo. Dentro tenemos la fortuna de que recientemente en enero el gobierno del estado acababa de liberar la información de los mapas de transporte, ya con mucho detalle, con paradas de autobuses, y esto nos ha permitido entonces que en la parte de la generación de itinerarios que estamos desarrollando, en colaboración con industria local y con industria internacional, pues hemos podido mapear todo esto de una manera que sea accesible y que genere una buena experiencia para los usuarios. El proyecto que estamos desarrollando, pensamos, bueno, está durante todo este año, tiene soporte de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología a través de un proyecto FODECIJAL, que es de innovación social. Estará corriendo este año y estaremos pues con gusto compartiendo con ustedes, pero sobre todo fuera de los resultados, grandes oportunidades que podremos tener para que esto pueda crecer y pueda articularse con otros proyectos y que sean interoperables. Y con esto entonces, pues yo estaría agradeciéndoles mucho. Voy a conmutar. Y bueno, pues es darle las gracias por haber estado en esta charla. Cualquier duda, pues estamos a la orden en la Universidad de Guadalajara y en el ecosistema de innovación que tenemos aquí en el área metropolitana de Guadalajara y de Jalisco, para poder solventar esas dudas y sobre todo colaborar, abiertos a la colaboración y a la innovación que podamos desarrollar en conjunto. Con esto, pues, me despido y muchísimas gracias.